Ante Él hay que doblar toda rodilla. Toda lengua tiene que confesar que Él es el Señor. Jesucristo es el Señor. Para gloria a Dios Padre, no el hombre. Pedro el apóstol, en uno de sus mensajes y en defensa de su vida y de sus compañeros, decía ante el imperio que los perseguía: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. No mire al hombre como un Dios, mire a Dios como Dios, y al hombre como un mortal, como alguien, como dice el apóstol Pedro en su epístola a la iglesia, que el hombre es como la hierba nace, crece, florece, pero en la tarde ya no existe. Hay flores que solamente están en la mañana y en la tarde ya no existen. El hombre es como la neblina, es como la hierba del campo. Hoy es y mañana no es, pero Dios permanece para siempre. Él es el soberano, el inmortal, el eterno. A Él hay que honrar más que a los hombres. Entonces el problema se agudiza, se centra. El problema se centra en honrar a los hombres, en darle más crédito a los líderes de una organización, de una iglesia, de una congregación, que a Dios. Y cuando eso se sustituye, la presencia de Dios se va de esa organización, se va de esa congregación, porque el único infalible es Dios, no el hombre. El hombre es un mortal, el hombre es lleno de errores, de sinsabores, dice la palabra. Dios es el soberano y a Él hay que honrar. Alabado sea el Señor. Hay que respetar a los hombres que Dios ha llamado y que ha escogido para el servicio de su obra, pero sin caer en la idolatría. No idolatrizarlos. No se pueden convertir en ídolos. El pueblo no debe permitir eso. Por eso, muchas de las celebraciones a los cuales este remanente escogido está opuesto, es precisamente por eso. Celebraciones que el mundo hace, que las iglesias tradicionales celebran en los templos, es una sustitución a la presencia de Dios, a la veracidad, a la soberanía de Dios. Los cantos se le cantan a la persona, dirigidos a la persona. Toda la atención, todas las frases, toda la gloria, toda la honra va dirigida a una persona y no a Dios. Y eso es peligroso. Y como es peligroso, tenemos que conocer la palabra y saber cómo es que realmente la Biblia enseña que hay que honrar a los que predican la palabra, a los que hacen la obra de Dios. Hay que honrarlos. Al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Pero no por encima de Dios. No en la iglesia del Señor. No en la congregación del Señor. Porque el pastor, nosotros somos sencillamente sirvientes de Dios. Y no podemos intentar quitar la gloria, quedarnos con la gloria que pertenece a Él. Porque Dios se va a enojar. Dios
se va a desagradar. Y por eso hay tantas congregaciones donde Dios hace años se fue. Y lo que hay allí son rockeros, payasos. Lo que hay allí es mundo, suciedad, degeneración, inmoralidad, pecado, visiblemente, y pecados, hermano y hermana que me escucha, pecados peores que el mundo. Porque he visto bailes en videos que pasan de templos, bailes que son más inmorales que los que yo conocí en el mundo cuando le servía al diablo. Eso está metido porque se ha honrado al hombre, se le ha dado gloria al hombre y se ha desplazado la presencia de Dios de esos templos. Bendito sea el Señor. La palabra dice en el capítulo 13 de Hebreos, habla de la forma en que se debe honrar a un verdadero siervo de Dios. Y tengo que traer esto porque estas son dos líneas paralelas. Cuando se honra excesivamente, incontroladamente a un hombre, a una mujer, se cae en la idolatría y se cae en el desagrado de Dios. Y Dios puede apartarse de la vida de alguien, de una congregación, de una organización completa. El capítulo 13, versículo 7 dice de Hebreos: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Note esto: la forma de honrar a alguien es por la conducta fiel, íntegra, vertical que haya tenido. Hay que considerar, hay que acordarse de los hombres y mujeres que sirvieron a Dios, que hablaron la palabra. Considerar cuál haya sido el resultado de su conducta. Los resultados se ven después del tiempo. Los resultados de una siembra no son inmediatos. Los resultados de cualquier trabajo no son inmediatos, son posteriores. Y posteriormente al liderazgo de un pastor, de un ministro, es que se ve su conducta, su testimonio. Y ese testimonio limpio que dé una persona hay que imitar su fe. Según la conducta, según el resultado de la conducta, hay que imitarlo. Si la conducta da negativo, si la conducta es negativa, es de un testimonio cuestionado, no imite eso. Si usted sabe que está en una congregación donde su pastor tiene mal testimonio, ¿qué hace ahí? Donde su pastor es un ventajista, estafador y hasta violador, ¿qué hace ahí? ¿Por qué no se va a buscar donde esté la verdad y donde hayan hombres y mujeres de testimonio, de conducta?
donde no estén cuestionados por dinero, por moralidad, por robos, por estafas, por crímenes inclusive. Huya del mal. Le estoy hablando, le estoy diciendo y mostrando en la palabra lo que está escrito. Primera carta de Pablo a Timoteo, el capítulo 5, versículo 17, dice la palabra: los ancianos, y este término es para el liderazgo de la iglesia. No se refiere a edades, sino a la madurez y al liderazgo que hay dentro de una congregación. Dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Note primero que antepone que los que gobiernan bien, los que gobiernan sus casas, los que gobiernan su vida, sus vidas, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Ese tipo de personas, dice esta palabra en el verso 18, pues la escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Digno es el obrero de su salario. Está hablando del trabajo. Un pastor que no trabaja en la causa del Señor, que no hace una obra. Hay pastores que han dejado de pastorear. Conocí uno que quería andar por todas partes del mundo, que hace muchos años que dejó de pastorear, porque pastorear una iglesia se requiere de buscar a Dios y de buscar la palabra para enseñarle, para alimentar ese rebaño. Y es un trabajo. Por eso hay que considerar el resultado de su conducta e imitar o no imitar su fe y su conducta. Y aquí está hablando que los que trabajan en enseñar y predicar, sean tenidos en honra, en doble honor, los que trabajan. Alabado sea Dios. Pues no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. A nadie se le va a pagar por estar durmiendo en su casa, al menos que tenga una plaza fantasma, un empleo fantasma, falso. Pero le pagan al que trabaja. Y si dependemos de Dios, Él nos paga a nosotros nuestro trabajo. No pondrá bozal al buey que trilla, es decir, al buey que trabaja. Hay que quitarle el bozal y dejarlo que coma. Dios es extremadamente fiel y justo. Y no va a hacer injusticias jamás, nunca, con nadie, con ninguno de los que le sirven a Él. Siempre nos ha dado mucho más de lo que merecemos. El apóstol Pedro, escribiendo su primera epístola a la iglesia, dice el capítulo 5, el versículo 2 y 3: apacentad la grey, la congregación de Dios, note bien que no es nuestra, que está entre vosotros, cuidando de ella, cuidando, no por fuerza. Esto no se requiere de fuerza, de amenazas, de maldiciones. Hay gente que lanza maldiciones desde los púlpitos a la congregación,
Algunos dicen, el que no obedezca aquí, el que no, le va a caer un rayo. Mentiroso, eso no es cierto. Aquí dice la palabra que hay que apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. Alabado sea el Señor. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo a la grey. Otra vez aparece esta palabra. Ejemplo. Mirarle el resultado de su conducta e imite. Si el resultado es malo, no lo imite. Si el resultado de su conducta es dañina, su testimonio está empañado por nubes horribles de mentira, de engaño, de falsedad, de trampas, no imite eso. Y aquí sigue diciendo la palabra claramente. No como teniendo señorío, no somos señores de una congregación. El Señor se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Nosotros somos consiervos y se lo voy a mostrar más adelante. Somos consiervos de los que aman a Dios. No somos señores. No teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Usted no tiene que tener señorío ni maldecir a nadie, porque no ayuna. Ayune usted como pastor, como líder. Sea el ejemplo. No haga como muchos líderes caídos de la gracia, que el ayuno empieza temprano de la mañana y ellos llegan después del mediodía. Y ya quieren entregar el ayuno a las 12, 1 de la tarde. Solamente llegan al almuerzo. Nunca imite eso. Son conductas totalmente opuestas a la palabra, a la verdad. Pero estos ejercen un señorío, ejercen una presión, una psicología diabólica, para mantener la gente con la cabeza para abajo, que nadie opine, que nadie sugiera nada. Aquí en esta congregación muchas veces le he predicado y le he hablado a los hermanos, cualquiera que tenga una sugerencia, una opinión, cualquiera que quiera decir algo, dígalo. Nadie le va a impedir que lo diga, ni nadie lo va a expulsar por decir la verdad. Es libre de decirla. Nadie, ningún predicador es un señor. Somos siervos, sirvientes de Dios. Alabado sea el Señor. El pecado que cometen muchos es permitir y reclamar una reverencia para ellos que es antibíblica, y que cuando se reclama ese tipo de reverencia a una persona, se está cayendo en las garras del espíritu de Lucifer, que fue el que reclamaba. Escuche lo que le voy a leer en el capítulo 14 del libro del profeta Isaías.
versículos 13 y 14. Solo por leer esos dos versículos, pero todo ese capítulo está hablando de lo mismo y del mismo personaje. El versículo 13 dice: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Mire el espíritu que tenía quien hoy conocemos como la serpiente antigua, llamada Diablo y Satanás, que el Señor lo reprenda. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Está viendo cómo ese espíritu de orgullo, de soberbia, de altivez que hay en muchos líderes, son tan igualados que quieren igualarse a Dios. Y este ángel caído, este instrumento, intentó poner su trono en las alturas y ser. Aquí dice claramente: subiré a las alturas y seré semejante al Altísimo. Hermano y hermana, guarde esa postura, guarde ese nivel de humildad, de mansedumbre donde Dios le ha puesto, y no trate de ser igualado a otro que a lo mejor Dios ya ha levantado por el tiempo o por la búsqueda del rostro del Señor, por misericordia, porque Dios es el que levanta del polvo al pobre. Dios es el que levanta. La palabra dice: someteos bajo la poderosa mano de Dios, y Él os exaltará cuando sea tiempo. Cuando llegue el tiempo, Dios lo va a exaltar, lo va a poner en el lugar que Él quiere, no donde usted quiere. No se anticipe, porque este espíritu de Lucifer quería ser igual a Dios. Y hermano, qué peligroso, porque le cuento un breve testimonio que oyeron mis oídos y vieron mis ojos. En una ocasión estaba en un país y allí había una mujer que era líder en una iglesia. Y esta mujer le reclamó públicamente a un hermano de la congregación por no haberle dicho reverenda. Yo me asusté, porque el hermano pasó cerca y le dijo: hermana fulana, ¿puedo cerrar las puertas? Porque el culto ya había terminado. Y esta señora, que tenía un espíritu como el que estamos mencionando, de altivez, de orgullo, de soberbia como Lucifer, dio la vuelta y le dijo: a mí no me falte al respeto. A mí me dice reverenda, o no me mencione, por favor. Los que estábamos allí nos miramos, quedamos avergonzados con el pobre hermano. Pero es el orgullo, es el mismo espíritu de Lucifer. Hay gente que quiere ser grande a costa de lo que sea.
Quieren celebrar victorias sin haber ganado nada. Quieren tener grandezas sin haber tenido las migajas. Quieren llegar a la cúspide del monte en helicóptero, en avión, sin haber subido la montaña, sin haber pasado las penalidades. Otros líderes que también mis ojos y mis oídos estuvieron presentes, acostumbran llegar tarde a los cultos, nunca llegan temprano. Pero es un asunto programado por un bienestar personal, por intereses personales y por pretender quitarle la gloria a Dios. No llegan temprano, porque como no hay nadie, no son admirados. El líder debe llegar temprano al culto, mejor si es el primero que llega, a doblar sus rodillas y clamar a Dios, que Dios bendiga la exposición de la palabra que va a predicarle a ese pueblo. Pero a ese tipo de líderes que yo conocí, les gusta llegar a medio culto, cuando ya todo el pueblo está cantando en el templo, y cuando va entrando la majestad de aquel sirviente ingreído con un espíritu maligno de orgullo, de soberbia, de altivez, yo vi en varias ocasiones que el culto se detenía la alabanza. Si estaban adorando a Dios, se detenía la adoración, y si estaba el predicador predicando, se detenía la predicación, porque entraba el gusano mayor. Somos gusanos. Lo que tenemos realmente valemos por la sangre de Cristo, por la misericordia de Dios. Pero a diferencia de otros, sin la presencia de Dios, somos el gusano de siempre.